Bueno, damos gracias al Señor por este grupo de jóvenes. Impresionante. Es nuestro gozo poder estar aquí. Dios está haciendo una obra tremenda de libertad en el Espíritu. Lo estamos viendo aún en nuestros propios jóvenes. Así que damos muchas gracias al Señor. Y ustedes como iglesia tienen que cuidar ese tesoro. Recordemos que nuestros hijos son herencia de Dios. Un poquito más bajo. Nuestros hijos son herencia de Dios. Dios nos lo presta por un tiempo para que nosotros los instruyamos y los encaminemos más alto. Allí no se enteran al final. Ahora sí. Ok. Dios nos lo presta a nuestros hijos o nuestros jóvenes por un tiempo para que nosotros seamos partícipes de su entrenamiento, pero llega un día en que los tenemos que soltar y tenemos que asegurarnos de que van a seguir el camino correcto. Así que esa es nuestra tarea con nuestros hijos, con nuestros jóvenes en medio de la iglesia. No lo podemos hacer todo por ellos. Ellos toman sus decisiones y oramos mucho para que tomen las decisiones correctas. Porque recordemos, el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley que nos ha hecho libres, no solamente a ti, sino también a tus hijos. Cuando ellos entran en este Espíritu, ellos llegan un día que tienen que tomar sus decisiones. Nos encantaría tomar decisiones por nuestros hijos, pero no lo podemos hacer. Cada persona, Dios lo ha propuesto de esta manera. Cada persona es responsable. Recordemos que cuando el Señor nos venimos bajo su gracia, lo que Él ha hecho ha sido ponernos otra vez en responsabilidad. No es solamente la gracia para perdonar pecados, la gracia es mucho más abundante y más amplia. Por eso necesitamos crecer en la gracia de Dios. La gracia nos puso otra vez en responsabilidad, donde ahora sí ya podemos decidir otra vez cuál es el camino que vamos a tomar. Si no hubiera sido así, hubiéramos estado siempre encerrados bajo la esclavitud del pecado. Pero gracias a Dios que Él nos libró, amén, de la ley del pecado y la muerte, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso, cuando Él nos hizo libre, ahora Él nos vuelve a preguntar, ¿bajo qué gobierno quieres estar? ¿Tú quieres estar bajo tu propio gobierno o quieres estar bajo mi gobierno? Y entonces, esa libertad que tenemos al principio, lo que hace es, a través de la gracia, es facilitarnos para poder entrar bajo su gobierno. Y yo quisiera expresaros esta noche cómo podemos hacer esto. La Escritura lo dice. Siempre el hombre ha estado preguntando, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Sí? El joven rico le preguntó, Señor, ¿cómo he de obtener la vida eterna? ¿Sí? Los discípulos decían, ¿cómo puedo comer su carne? ¿Cómo Él nos puede dar de comer su carne? Al ciego que fue sanado le preguntaron, ¿cómo es que Dios te ha sanado? Siempre hay un cómo. Nosotros siempre hay un cómo. Y si hay una pregunta típica, cuando los hermanos vienen a preguntar, es ¿cómo hago esto? ¿Qué hago?
¿Sí? Por eso nosotros no podemos decir cómo. Amén. Solamente hubo uno que sabía cómo hacerlo. Y ese fue el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Él lo hizo. Porque aun cuando Abraham fue llamado y salió de la tierra de Ur de los Caldeos, a una tierra que no conocía, él estaba buscando una ciudad que tenía fundamento. Él tuvo que atravesar un río que fue el Éufrates, por eso fue el primer hebreo. La palabra hebreo significa cruzadores de ríos. El pueblo de Israel siempre ha estado cruzando ríos. Y tú y yo siempre estamos cruzando un río. Vamos de una orilla a otra. Y Dios nos dice, vamos a la otra orilla. Y siempre preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y el Señor te lo muestra a ti personalmente. Si tú vienes a mí y me dices, ¿cómo hago esto? Y yo te diré, pues no lo sé. Ora al Señor, que el Señor te guíe. ¿Sí? Por eso, Dios nunca puso a los ancianos para deciros cómo. Los ancianos tienen una tarea. Los ancianos tienen una tarea. Los ancianos no fueron puestos para gobernar vuestras vidas. Los ancianos fueron levantados para gobernar la iglesia. Amén. Los ancianos no han sido establecidos para gobernar las vidas de las ovejas. Las ovejas le pertenecen al Señor. Solamente Él sabe qué es lo que tú necesitas. Por eso los ancianos sí te pueden ayudar a conectarte con el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios y te diga cómo. Así que cuando tú estás conectado al Señor, Él te va a ir mostrando día a día. A Abraham, Dios no le dio un camino hasta el final. Sí, Dios le hizo una promesa: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No se lo mostró en la tierra de Ur. Dice que yo te mostraré. ¿Por qué? Porque Él quiere dependencia a Él. Él quiere que tú y yo seamos dependientes de Él. Por eso, cuando tenemos un río por delante, una montaña que subir, Señor, ¿cómo? Deja que Dios te guíe. Si Él te da la palabra, Él te muestra el camino a seguir. Amén. Pero sí tenemos ejemplos, y yo quiero que veamos aquí un ejemplo, el único ejemplo que realmente es válido para nosotros, y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual hizo la obra de traernos a la libertad, de tal manera que tú decidieras meterte bajo su gobierno. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2. En el Filipenses capítulo 2, ¿alguien me da un poquito de agua, por favor? En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo quiero hablaros de esta palabra sentir. Esta palabra sentir, siempre pensamos que puede ser un sentimiento, pero hay otras escrituras, hay otras traducciones que hablan de pensamiento, de actitudes. Así que no es solamente un sentir de la emoción, un momento donde yo estoy emocionado y tengo un sentir. No, es más bien, esta palabra es la palabra froneo, y es una palabra que significa pensamiento, pensar. Así que, si lo ponemos aquí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús.
lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era: tú tienes un pensamiento, tienes que adquirir ese pensamiento, un pensamiento del cielo. Cuando tú vienes al Señor Jesús, viene con mucha carga, viene con toda la carga de Egipto. Pero Dios, a lo largo del camino, Él te tiene, gracias, Él te tiene que ir limpiando de toda esa carga de Egipto. De un momento a otro, Él te saca de Egipto, pero tarda toda la vida para poder limpiarte del egipcio que hay dentro de ti. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que tú tienes que tener un pensamiento claro en tu vida para que tú puedas saber cómo llegar a donde Él te ha dicho que vas a llegar o que Él te quiere llevar. Al principio tuvimos una visión y esa visión tratamos de llevarla a cabo de muchas maneras y hemos tenido seguramente muchos errores, todos permitidos por el Señor, porque estamos en un camino de aprendizaje. Así que no nos condenamos por los errores, solamente no nos quedamos en el error, sino que humildemente le decimos al Señor: Señor, líbrame de los errores, aún de los fallos, de los pecados que me son ocultos, y llévame a un camino de justicia. Así que tú tienes que tener un pensamiento, no un pensamiento altivo, que tú pienses que estás ahí arriba. Como decía el apóstol Pablo, no tengas un alto concepto de ti mismo. Porque normalmente el ser humano es orgulloso. Ha nacido bajo una naturaleza orgullosa, una naturaleza caída. Y Dios nos puso en otra dimensión, una dimensión de libertad, para que nosotros no volviéramos otra vez a construir lo que habíamos destruido. Así que damos gracias al Señor por todo eso, pero en esta situación, en esta posición que tenemos ahora, tenemos que seguir adelante clarificando nuestra mente, teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y el sentir que tuvo Cristo Jesús fue totalmente contrario a lo que tuvo Satanás. Recordemos, y a lo que ha tenido el ser humano. El ser humano siempre quiere engrandecerse. El ser humano siempre, el orgullo, siempre ha querido ser el mejor. Siempre ha querido brillar. Siempre quiere brillar. Ponerse en el escenario de este teatro del mundo y ser el único, el que brilla, el que mejor lo hace, el que todos le aplauden. Esa es la naturaleza del ser humano y se la inoculó Satanás. ¿Amén? Aún Satanás dijo: subiré y me sentaré. Es una naturaleza orgullosa, pero Jesús lo hizo al contrario. Su victoria no estaba basada en el orgullo, sino en la humildad. Por eso Él, aún en su ministerio público, Él nos dijo: aprended de mí. Solamente Él quería una cosa, una lección que tú aprendieras. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él nunca dijo eso, pero lo dijo solamente una vez. Y Dios, que está arriba, es el único que puede oír nuestro clamor, para que este cambio de naturaleza pueda producirse en nuestras vidas. Amén. Tiene que estar basado en ese sentir que tuvo Cristo Jesús, en ese pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Si en ti no estuviera la mente de Cristo, nunca podrías tener ese pensamiento. Amén. Pero porque Dios, el apóstol Pablo, lo sabemos porque Pablo dijo: ¿no sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo? Así que nosotros sí sabemos que tenemos la mente de Cristo. Por eso también sabemos que podemos tener el mismo pensamiento que tuvo Él.
Amén. Ese pensamiento es muy importante. No es orgullo, es humillación. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo. No es aquí, es abajo. Por eso el Señor en Isaías dice que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Porque los pensamientos de Dios están en la esfera espiritual y el pensamiento del hombre está en la esfera natural. Así sus caminos están aquí y nuestros caminos aquí. Por eso es que son más altos. Están en otra dimensión. ¿Qué dimensión? La dimensión del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero Él te dio lo que tú no podías hacer, Él lo hizo por ti. Y es darte la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú no podías adquirir eso, no podías comprarlo, no podías alcanzarlo. Necesariamente tuvo que hacer la obra Jesucristo, su Hijo amado, para que tú y yo tuviéramos esa posición, esa posibilidad de tener dentro, como se nos ha ministrado, al Espíritu de vida en Cristo Jesús. El Espíritu que nos da libertad. Amén. ¿Libertad para qué? Libertad para decidir bajo qué gobierno quieres estar. Amén. Por eso el Señor ahí, ustedes saben esto de memoria, y dice aquí, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Bueno, se despojó de su gloria y de su deidad. Él se despojó, Él era Dios con el Padre y se despojó de su gloria y de su deidad. De su gloria sabemos que se despojó porque en Juan 17 Él dijo, Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. Así que cuando Él estaba en la tierra, Él no tenía esa gloria. Pero esa oración fue respondida cuando 2 días antes de su crucifixión, Él subió al monte de la transfiguración y participó de la gloria de Dios. Amén. Juntamente con Moisés y Elías. Así que fue la respuesta a la oración de Juan 17. El Padre le respondió, Padre, dame la gloria que tuve contigo desde el principio. Y el Padre se la dio. ¿Y sabéis por qué pudo participar de la gloria? Porque Él ya había vencido. Amén. Todavía no había terminado, pero Él había vencido. Y el Padre lo reconoció su victoria. ¿Por qué? ¿Por qué reconoció su victoria? Porque Él dijo algo muy importante allí. Salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero esa voz también salió en el Jordán, 3 años antes, 3 años y medio antes. Pero ahora el Padre le añade a Él oíd. Él estaba diciendo algo muy importante. Él ya ha vencido. Y Él, ya no tenéis que oírme a mí. Ya no tenéis que oír a los profetas. Ya no tenéis que oír a nadie más. Solamente a Él oíd. Por eso la Escritura es muy clara. Dice, en otro tiempo Dios hablaba por la ley y los profetas. Pero hoy, dilo tú, hermano, hoy nos habla por el Hijo. Amén. Porque el Padre vio que el Hijo era merecedor de trasladarle la voz. Y en el monte de la transfiguración, el Padre trasladó su voz al Hijo y le dio toda autoridad. Amén.
Y esa es la voz que tú hoy puedes oír. Y ese es el pensamiento que tú puedes tener hoy. Porque antes de la voz viene el pensamiento. ¿Sí? Cuando Dios tenía en su pensamiento crear al hombre, pero vino una voz y dijo, sea la luz. Había un pensamiento, pero la palabra, la voz de Dios, creó. Por eso, cuando tenemos la mente de Dios y el pensamiento de Dios, y viene su palabra, Él crea en ti. Él crea en ti, Él está creando en tu vida. La palabra de Dios no viene para volver vacía. Ella va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso es muy importante, es vital en nuestra vida, oír la voz de Dios. Ahí es donde nosotros ponemos nuestra fe. ¿Amén o no? No es por doctrina, es por la voz. No es porque tú perteneces a una organización, es por la voz. Si tú pones tu fe en la organización te va a fallar. Si tú pones la fe en la doctrina, aún vas a llegar a dudar, va a salir otras doctrinas. Tu fe tiene que estar puesta en la voz de Dios. Y cuando la fe se mezcla con su palabra, con su voz, hay un reposo en tu vida. ¿Amén o no? Y en Romanos 16 dice que la paz de Dios, el reposo de Dios, aplastará a Satanás. Decir aleluya. ¿Amén o no? ¿No estamos contentos? Porque la paz de Dios aplastará a Satanás. No hay demonio, no hay hombre que se sostenga ante la palabra de Dios. Por eso asegúrate que tu fe está en la palabra de Dios, en la voz que tú has recibido. Cuando tú la mezclas, tú entras en reposo. Tú entras en una esfera donde hay una tierra prometida, que es la tierra de tu reposo. Por eso si tú vienes a mí y me dices, ¿cómo lo hago? Yo te tengo que decir, no lo sé. Puedo ayudarte a orar. Puedo tratar de conectarte con el Hijo, con el Espíritu. Puedo decirte todas las virtudes que el Espíritu de vida tiene. Pero, ¿cómo tú tienes que ser guiado? Tú tienes que ser guiado por el Espíritu de vida, en libertad. Amén. Y Jesús lo hizo al contrario. Satanás quería subir y Jesús dijo, no, yo sé que al Padre lo que le agrada es que yo baje. Porque Él mira de cerca al humilde y de lejos al altivo. Y yo te exaltaré cuando fuere tiempo. Y ciertamente Dios le exaltó. Porque pensemos en esto. Cuando viene la obra de Jesús completada, Satanás fue echado del santo monte de Dios al aire. Y era el príncipe del aire. Y después fue echado al mundo. Y es el príncipe de este mundo. Pero de una patadita se le va a echar al abismo en el milenio. Y al final va a ser echado al lago de fuego. Va dando tumbos desde que fue echado del santo monte de Dios, dando tumbos, y llegará hasta el lago de fuego, que ha sido creado para él. Amén. Pero Jesús bajó al Seol y fue levantado en resurrección, fue ascendido y glorificado. Gloria al Señor. Y pudo enviar su Espíritu Santo para que ahora sí esté dentro de nosotros.
Y la voz ya no está fuera, la voz está dentro de ti. Por eso tú tienes una responsabilidad bajo ese espíritu de libertad, que lo que trata solamente tiene un objetivo: llevarte bajo su gobierno para enviarte y hacer posible la visión que Dios te dio al principio. Amén. Que hemos tratado de llevarla a cabo, pero que nos hemos equivocado muchas veces. Hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho esto. ¿Qué haremos, Señor? Que creáis en mi Padre. Es lo que tenemos que hacer, creer en Él. Y Él nos va a estar ministrando para que podamos seguir el camino de justicia hasta entrar completamente en Él. Como se ministraba también esta mañana. Él en mí fue el principio, la esperanza. Yo en Él es la expresión de su gloria. ¿Cómo lo hizo Él? Se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. Así que no tenía la gloria y no tenía la deidad, aunque sí tenía acceso a ella. Esa fue la gran tentación que Jesús tenía. Cuando Satanás le dijo, tírate del pináculo y sus ángeles, Él enviará a sus ángeles para que no caiga en tierra. Él podía hacerlo. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él le dijo a los gobernantes de Roma, Él les dijo, ¿no sabes que yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles y ellos vendrían? Pero mi reino no es de este mundo. Amén. Él sí tenía acceso a la divinidad, pero su gran tentación fue no acceder, porque Él tenía que liberarnos siendo hombre. Y Él fue tentado como hombre. Así que Él se despojó de lo que era, de su gloria y de su deidad. Y Él pudo venir aquí. Aunque Adán fue levantado del polvo, Él fue hecho el Señor del cielo. Y Dios los puso en el mismo lugar. Uno pecó, se salió del mandamiento, vendió a la criatura. Otro redimió y pagó el precio por ti y por mí. Amén. Y ahora estamos libres. ¿Para qué? Para decidir estar bajo su gobierno. Gloria al Señor. No solamente se despojó a sí mismo, sino también, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, había una pequeña diferencia, y es que Él era sin pecado. ¿Sí? Estaba dentro de una naturaleza caída, pero Él era sin pecado. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, aún se humilló a sí mismo. Segundo paso, era Dios y se despojó. Era hombre y se humilló. Así que Él nos está enseñando cuál es el camino. Él nos está enseñando cuál es el camino. ¿Cómo podemos atravesar el río que tenemos delante? ¿Cómo podemos subir la montaña que tenemos delante? El desierto que tenemos delante. Él nos dijo cómo podemos hacerlo. Dice, y en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose en el 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, es necesario entrar bajo su gobierno y tomar tu cruz. Si tú no estás bajo su gobierno, tú no estás tomando la cruz. ¿Sí? Tú no puedes decir, mi esposa esta es la cruz que Dios me ha dado. No, no es la cruz, hermano.
Mi esposo es la cruz. Estos hijos son la cruz. No, eso no es la cruz. Olvídate. Para tú tomar tu cruz, tú tienes que estar bajo su gobierno, en libertad. Porque si fueras esclavo, nunca podrías ser obediente hasta la cruz. Pero porque eres libre y tú decides, tu decisión es muy importante. Por eso Dios te da un pensamiento y ese pensamiento produce una acción dentro de ti. Amén. Tú no eres un loco que te tiras a la piscina sin agua. Tú eres un hombre o una mujer que tienes un pensamiento y tu pensamiento es obediencia. Oír la voz. Respetar sus principios. Ese es el pensamiento. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que me mueva? ¿Qué quieres que hable? Porque tu pensamiento va a producir una acción y tu acción va a producir un comportamiento y un hábito continuo. Un comportamiento y un hábito continuo. Tú no haces hoy blanco y mañana negro, sino que tú llevas un hábito a causa del pensamiento original que hay dentro de ti. Y ese hábito crea en ti un carácter. Cuando tú comienzas a estructurar tu pensamiento y dices, no, me tengo que portar bien con mi esposa, tengo que portarme bien con mis hijos. Bueno, está bien, eso es una decisión en base a un llamado a tu pensamiento, a tu corazón, a tu conciencia, que por medio del Espíritu Dios está tocando todas esas partes en tu ser. Y al principio te esfuerzas, pero llega un día en que para ti es un hábito moverte bien con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu que crees. Es un hábito que se ha creado dentro de ti y eso forma un carácter. Amén. Y el carácter, cuando la Escritura dice que el Hijo era la imagen del Dios invisible, esa palabra imagen es la palabra carácter. Cuando Dios ha creado un carácter en ti, tú tienes un destino, una visión donde Dios te va a llevar. Amén. Así que es muy importante que tú trabajes en tu mente. Tal como tú te mueves, no es algo espontáneo. Tú tienes un pensamiento y tú te estás moviendo conforme a tu pensamiento. Si tú trabajaras tu pensamiento y tu mente, tú vas a ver un cambio sustancial en tu vida. Por eso el Señor dijo en el Antiguo Testamento que Él pusiera el tefilín, ¿sabéis lo que es? La cajita esa que llevan los judíos, en el frontal de tu cabeza, aquí, en tu mente. Y en el nuevo pacto, que Él dice que Él limpiará nuestros pecados y nuestras iniquidades, la última parte del nuevo pacto dice, y yo escribiré mi ley en vuestras mentes y en vuestro corazón. Y esa parte del pacto, del nuevo pacto, todavía no se ha cumplido en nosotros. Porque Dios está trabajando. ¿Cómo lo hace Él? Poniendo la mente de Cristo dentro de ti. Y tú cediéndote a ese pensamiento, a esa mente. Amén. Cuando tú cada día te cedes a ese pensamiento, Dios está escribiendo en tu mente y en tu corazón. Y tu conciencia es iluminada. Así que Él se quitó
son como 3 vestidos, ¿sí? Así que él se despojó a sí mismo, como hombre se humilló y fue llevado, y él se cedió a la muerte de cruz, tomó su cruz. La libertad, ¿por qué sabemos que nadie lo mató? Pues él mismo lo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo poder para hacer eso. Ese fue el secreto de la resurrección. Si hubiera sido una muerte que alguien lo hubiera forzado, no habría resucitado. Pero porque él la puso voluntariamente para agradar al Padre, porque él amaba al Padre, él amó al Hijo, el Padre amaba al Hijo, pero la respuesta al Padre fue la crucifixión. Por eso cuando él resucitó y se encontró con María, fue la primera que encontró la resurrección. Ella se encontró y le dijo, no lo conocía, y le dijo, Señor, y iba a abrazarlo. Y el Padre, y Jesús dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Así que en ese momento él no había subido al Padre, pero por la noche él entró a través de la puerta, sin abrirla, a través del muro. Entró y se presentó en medio de sus discípulos y le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Mete tu mano en el costado. Mete tu dedo en mis llagas. Ya sí podía ser tocado. ¿Por qué? Porque había habido una ascensión secreta ese día. Él se había ofrecido como una primicia al Padre, como una gavilla. En el libro del Levítico veis que había una gavilla que se ofrecía al Señor primeramente. Después de eso, 40 días más tarde, él tuvo una ascensión pública. ¿Amén? ¿Amén o no? Así que esa fue la obra que él hizo. Esa fue para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de tener un pensamiento limpio conforme a la mente de Jesús. Y él fue quitado, sus vestidos fueron quitados. Aún él fue una semilla, porque él dijo muchas veces, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, llevará mucho fruto. ¿De qué grano estaba hablando? Era de él mismo. En él fue la piedra angular cuando comenzó la iglesia. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros somos los granos que hemos venido posteriormente, después de él ser sembrado. Amén. Vemos la tipología en José. El despojar. ¿Cómo lo hago, Señor? Despójate del viejo hombre. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. José era un muchacho con 17 años, es un tipo de Jesús, pero mirad lo que ocurrió con él. 17 años, y el Padre, tipo del Padre Celestial, le dio una túnica de colores. ¿Y qué ocurrió? Que él estaba orgulloso. Él le decía a los hermanos, mira mi túnica de colores. Y además tengo sueños. Que la gente a mi alrededor se va a postrar. Y los hermanos tuvieron envidia de Jesús también. Y le quitaron la túnica de colores. Una túnica que el Padre le había dado. Y lo echaron a la cisterna. Y aunque pretendían matarlo, no murió, porque no había agua en la cisterna. Pero después fue vendido como un esclavo. Y su vestimenta fue de esclavo.
¿Sí? Pero él no solamente era importante en la casa del padre, aún como esclavo fue llevado a casa de Potifar. ¿Qué ocurrió en casa de Potifar? Ustedes sí lo saben la historia. La mujer quería relación con él y la mujer se quedó, le quitó la vestidura y él salió desnudo y lo metieron en la cárcel. Ahora tenía vestido de esclavo, vestido de mayordomo en la casa de Potifar, vestido de preso, pero también reinó en la prisión. Donde quiera que él era puesto, él florecía, porque era el trato de Dios para su vida. Era el trato de Dios para su vida. Pero un día, Dios lo levantó hasta un lugar tan importante que era el segundo en el reino. Ustedes saben que nosotros nunca vamos a ser el primero. Nuestro llamado es a ser el segundo. El ser humano siempre quiere ser el primero. Siempre quiere ser el mejor. Porque tiene una naturaleza orgullosa, de orgullo espiritual aún. Aunque conocemos, todavía la naturaleza está. Pero Dios, a través de pruebas y tribulaciones, nos quita todos los vestidos para que Él, cuando fuere tiempo a ayudarnos a ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. No nos humillamos ante los hombres, nos humillamos ante la poderosa mano de Dios. Y si Dios pone un hombre para que te humille, tú tienes la capacidad de huir de Dios. Amén. Porque Él fue exaltado en su momento como una provisión para su familia y para su pueblo. Gloria al Señor. Era una tipología. Así que ahora viene Jesús. Y Jesús es derribado de lo alto, es dejado. Él es dejado, baja, se despoja. ¿Hasta cuándo? Hasta que es exaltado y llevado a la diestra del Padre. Y el Padre dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Ahí Él fue glorificado. Gloria al Señor. Por eso necesitamos darnos a esa mente que está dentro de nosotros. Ese pensamiento del Espíritu que está dentro de nosotros. Discernir lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Y tú eres su iglesia. Amén. Amén. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, el verso 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Lo tenéis? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es esto? Es de lo que estamos hablando. Dios está haciendo una renovación en el espíritu de tu mente. ¿Cómo lo podemos hacer?
porque Dios regeneró tu espíritu y puso la mente de Cristo dentro de ti. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ciertamente, el Señor tiene un vestido para nosotros, vestíos del Señor Jesucristo, dice. Eso habla de un carácter. No está hablando de una forma, de un comportamiento externo, sino de algo que proviene de dentro de ti, de esa nueva criatura que ha sido puesto dentro de ti, de esa semilla. Y cuando tú permites que se quiebre la semilla y salga de la tierra, esa semilla está en un lugar oscuro. Muchas veces pasamos lugares oscuros, donde no vemos nada. Pero Dios está haciendo una obra eterna dentro de nosotros. Y es una obra de crecimiento. La semilla se quiebra, esa pequeña semilla que hay dentro de nosotros tiene un potencial tremendo. ¿Cómo es posible que esa pequeña semilla que está plantada posiblemente a 10 centímetros de la tierra, esa semilla que tiene todo el potencial de la vida de Cristo, empieza a salir y tiene poder para salir, tiene fuerza para empujar la tierra, que es tu carne, y salir? Y un día dice: hoy el campo está verde. Cada semilla ha hecho su trabajo. Cada semilla ha sido quebrada y el potencial de la semilla ha quebrado el vaso de barro. Amén. Tú no puedes quebrar el barro desde fuera. El quebranto viene desde dentro. El quebranto no viene desde fuera, el quebranto viene desde dentro. Es la propia semilla la que quiebra la tierra, el vaso de barro. Amén. Porque el potencial no está fuera, el potencial está dentro. Por eso el Señor nos dice: no golpees la roca, háblale. Si tú golpeas la roca, estás pecando. Eso es una oveja del Señor. Es un espíritu regenerado. Háblale. Porque cuando tú das la palabra de fe, lo que tú estás haciendo es regar la semilla que hay dentro. Vas a conseguir más regando la semilla que golpeando la tierra. Amén. Háblale a la semilla. Cuando tú das la palabra de fe, la semilla responde. Porque la semilla lo único que necesita es agua. Agua de su palabra. Y la fe, impartición de la fe. Háblale a tu esposa, háblale a tus hijos. Ora al Señor como oró Ana. Órale al Señor, no como uno que está siempre pidiendo. No como uno que está siempre pidiendo, dame, sino como uno que se quebranta para ponerse delante del Señor, como se quebró Ana. Y Ana, ¿sabéis quién le enseñó a orar a Ana? El Espíritu de Dios. Nadie te puede enseñar a orar. Cuando los discípulos dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, Él le dio lo que Él hizo al expresar el Padre Nuestro, fue la carga que el Espíritu tiene para nosotros. Amén. No para hacer una retahíla ahí de lo que es el Padre Nuestro. Así que a Ana llegó un momento, ella estaba llorando, gimiendo, porque era estéril. La madre de Samuel, estoy hablando, era estéril. Señor, no tengo hijos. La otra esposa de Zacarías estaba
estaba riéndose de ella porque tenía muchos hijos y ella era estéril. Y en aquel entonces ser estéril era una maldición de Dios. Y Dios la tuvo así mucho tiempo. Dice la Escritura que años, dice cada año ella venía y oraba al Señor y ponía en la presencia. Pero un día, ella se dio cuenta de algo muy importante. Ella estaba orando por una necesidad, pero ella se dio cuenta de la necesidad que Dios tenía. Amén. ¿Y cuál era la necesidad que Dios tenía? La necesidad que Dios tenía era que le dedicara al hijo que Dios le iba a dar. Porque antes de Ana, la gloria de Dios se había ido. Antes de Ana, la gloria de Dios se había ido. En Primera de Samuel lo podéis ver. Había muerto el sacerdocio, los filisteos se habían llevado el arca y la gloria se había ido. La gloria de Israel estaba con los filisteos, con otros pueblos. Y Dios necesitaba traer su gloria otra vez de vuelta. Pero necesitaba hombres y mujeres que colaboraran. La primera que colaboró fue Ana. Y el Espíritu le enseñó a orar. Y ella se dio cuenta y hizo un voto. No solamente hizo una oración, sino hizo un voto en su oración. Señor, si tú respondes mi oración, el hijo que tú me vas a dar, yo te lo voy a ofrecer a ti. Y Dios dijo, eso me gusta. Al año siguiente tenía un hijo. Gloria al Señor. ¿Amén o no? Y Samuel fue el que trajo, el que descubrió a David. Samuel fue un vocero de Dios toda su vida. Dice que Dios no dejó caer ninguna palabra de Samuel a tierra. Todas se cumplían. Cuando él hablaba, eso era. Y era un hombre que la gente le temía. Llegaba a los pueblos y los profetas decían, viene Samuel. Todos se ponían derecho porque sabía que él tenía la palabra de Dios. Él era el vocero de Dios. Lo que él decía, eso era. Y él fue el que ungió a David, lo descubrió. En medio de muchos hermanos, Samuel discernió que ninguno de ellos era rey. ¿No tienes a nadie más? Y el padre le dijo, tengo uno, pero está allí, entre las ovejas. Tráelo. Y cuando lo trajo, lo ungió como rey. Gloria al Señor. ¿Y qué ocurrió con David? Dios le reveló el plan de Dios. Dios le reveló el plan de Dios. No hay tiempo para ver las Escrituras. Dios le reveló a David el plan de Dios. Y es que él quería hacer una casa. Pero a lo largo de su vida, David dijo, Señor, yo estoy en palacios y tú estás ahí en una casa de tela. No, voy a hacer la casa. Y Dios le dijo, no, tú has derramado demasiada sangre, pero un hijo tuyo me la va a construir. Y ahí tuvo a varios hijos, uno de ellos Salomón, como ustedes saben, y Salomón fue el que recibió la orden de construir el templo de Salomón. Amén. ¿Y sabéis qué ocurrió cuando se construyó el templo de Salomón? Desde que la gloria de Dios se fue y el arca estaba fuera del pueblo de Israel, hasta que Salomón terminó de construir el templo, pasaron 140 años. Y Dios usó a Ana, Dios usó a Samuel, Dios usó a David
y Dios usó a Salomón. Y cuando Salomón terminó, el día que terminó, dice que salió del templo. Y la gloria de Dios llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar ni ministrar. En esa casa solamente cabía la gloria de Dios. Eso va a ocurrir al final. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Ya no va a ser necesario ancianos, ni apóstoles, ni profetas, ni nada, porque la gloria de Dios se quiere expresar en un cuerpo de muchos miembros. Amén. Y pasaron desde Ana hasta Samuel 140 años. Y desde que Jesús vino hasta que la gloria se va a manifestar, conforme a las Escrituras, han pasado 2 días mileniales. ¿Quién sabe si ya estamos en el tercer día? Puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento esto. La pregunta es, ¿tú quieres participar de este evento? ¿Tú quieres participar? Porque el Señor siempre decía, ¿tú quieres? ¿Tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ser limpio de la lepra? Hermano, ¿tú quieres? Porque conforme a lo que tú quieras, así Dios te va a guiar. Él necesita hombres y mujeres disponibles que se cedan a la mente de Dios, que se despojen de lo que ellos son. Que se despojen de lo que son, para dejar que Cristo, esa semilla implantada, como dice Santiago capítulo 1, verso 21, implantada en vosotros, fructifique hasta ser una planta adulta y tenga fruto y sirva para sanidad de las naciones. Amén. Así que damos gracias a Dios que Dios tiene un plan. Él vive en la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo. Por eso nosotros tenemos mucha preocupación. Que no llego. Pero Él no está preocupado. Porque para Él, que tú y yo pasemos el velo, no es un inconveniente. Él tiene una congregación de justos, hechos perfectos. En el libro de Hebreos capítulo 12. Él tiene una congregación de justos, hechos perfectos. Él tiene una congregación de primogénitos. Había almas debajo del altar en Apocalipsis 6 que decían, Señor, ¿hasta cuándo vengarás la sangre de tu santo? Y el Señor le dijo, tened paciencia. Y les dio otro vestido blanco. Porque nosotros necesitamos 3 vestidos. 3 vestidos. Vamos a verlo en el Salmo 45. Salmo 45, en el versículo 10 dice, oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, o sea, oye mi voz, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Si tú te despojas de lo que eres, de lo que tienes, él te va a desear. E inclínate a él, porque él es tu Señor.
Las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. De brocado de oro es su vestido. Eso está hablando del vestido del Espíritu, la regeneración del Espíritu en tu vida. Ahí es donde Dios puso la vida de Cristo en ti. No es que tú tengas dos espíritus, sino que ahora tu espíritu fue regenerado. Hubo una semilla implantada e invadió todo tu espíritu. Aún limpió tus conciencias de obras muertas, porque la conciencia forma parte del espíritu. Pero sigue diciendo, con vestidos bordados, habla en plural, porque son dos. Con vestidos bordados será llevada al rey. Gloria al Señor. Al rey vamos a ir no solamente cuando tú estás en el atrio con tu primer vestido. Tienes que llegar al Santo y al Santísimo y adquirir tus dos vestidos. Vestido del alma, donde tú renuevas, estás permitiendo que tu alma sea renovada por medio del Espíritu. Y Dios te va a dar un vestido bordado. Y al final, Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Uno que no se arruga. Uno que no tiene enfermedades. Amén. ¿No estamos contentos? Así que para Dios no es un problema la muerte física. Pero Él ha dicho en su palabra, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque los muertos en Cristo resucitarán. Pero va a haber un grupo pequeño que no va a haber muerte. Y van a ser transformados en vida por medio del Espíritu. Y van a tener esa satisfacción de no ver muerte física. Eso es una verdad bíblica. Por eso Pablo lo dijo. Algunos decían, el hermano Samuel estaba equivocado. No, el hermano Samuel estaba hablando lo que Pablo habló hace 2000 años. Y tenemos que seguir diciendo, y tenemos que seguir cantando, no todos dormiremos. Tenemos que seguir impartiendo la palabra de fe, no con prepotencia, sino con fe. Amén. No diciendo nosotros somos los mejores. Tú no sabes si tú vas a pertenecer a ese grupo. Pero de todas maneras, sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Amén. Sea que queremos o sea que partamos, Él va a tenernos con las almas bajo el altar, en espera, hasta que Dios nos dé nuestros vestidos. Gloria al Señor. Porque su gloria, que es el final de este asunto, su gloria, el conocimiento de su gloria, llenará toda la tierra. Y los hombres lo verán. Amén. Y vendrán a Sión todos los pueblos a pedir consejo, a pedir sanidad, a pedir de lo que tú tienes. Y para que tú tengas algo para dar en este tiempo de gracia, tú necesitas ser entrenado para que puedas tener algo para dar. Amén. Tú no puedes pretender. Nuestro llamado no es solamente a dame, sino dame para que yo pueda crecer en el Espíritu. Dios está esperando un pueblo que crezca en el Espíritu para que pueda ser de aquellos que dan. Porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Amén. Así que tenemos un plan perfecto delante de nosotros. Si queremos participar de él,
tenemos que decir, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. O orando al Señor en tu meditación, en tu concentración a Él, dejando las demás cosas a un lado. Todos los problemas que tenemos, todos los asuntos que tenemos, trabajo, comida, colegio, todo. Tenemos que tener un tiempo de concentración con Él. Ahí es donde Dios pone el deseo en tu corazón. Porque yo os voy a decir cómo funciona la oración efectiva. La oración efectiva no es una que sale de ti, es una que sale de Él, pero dentro de ti. Amén. Cuando Dios tiene un deseo, Él desea hacer algo, como en el caso de Ana, Dios puso el deseo dentro de Ana. Y ella oró y oró y oró hasta que descubrió qué es lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quería? Un varón dedicado a Él. Uno que fuera su voz. Así ocurrió con Jesús. Él era su voz. Así va a ser al final del tiempo. Su iglesia va a ser su voz. Porque si tú entresacares lo precioso de entre lo vil, dice la Escritura en el profeta, que serás como mi voz. Entonces ya no oímos a Él. Que no, le trasladó la voz al Hijo en el monte de la transfiguración. Pero al final del tiempo, el Hijo está dentro de nosotros. Ya hay un carácter formado. Como decía el apóstol Pablo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y una vez que Cristo es formado en nosotros, la iglesia tiene una autoridad, y es la autoridad de la voz. Y la gente dice que subirán al monte de Sión y irán para ver esta gente. ¿Qué tiene esta gente? Gloria al Señor. Así que Dios tiene un deseo, Dios pone en ti el deseo. Por eso tienes que ser muy honesto con Dios. Tienes que ser muy honesto con Dios. Tú no puedes, con Dios no podemos hacer artimañas, tratar de ir con caretas. No, desnúdate delante de Él. Tú tienes que ser un grano desnudo. Por eso Adán fue creado desnudo, porque no había transparencia absoluta entre Adán y Dios. No había nada cubierto, todo estaba desnudo. Y cuando él pecó, lo que hizo fue taparse por vergüenza. Pero ya entonces no había transparencia con Dios. Se escondió. Y es lo que hacemos nosotros cuando pecamos. Así que cuando recibimos el deseo de Dios, decirle, Señor, yo deseo esto, pero háblame, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Cuando Él pone el deseo dentro de ti y tú empiezas a orar a Dios, Señor, Él responde la oración, porque tu oración es conforme a su deseo, a su voluntad. Y la Escritura es clara. Si oráis conforme a su voluntad, todas las cosas que pidiereis en su nombre os serán dadas. Amén. ¿Cuál es nuestra seguridad? Ser íntegros con Dios. Descubrirnos delante de Dios. No vengamos con caretas religiosas. Nadie te puede ayudar en esto. Hermano, me gustaría decirte otra cosa. Ve a los ancianos, ellos te pueden ayudar. Nadie te puede ayudar en este llamado. Tú estás solo con Dios.
Los demás podemos solamente regar. Tú tienes que parir a un hijo. Y ¿sabes una cosa? Que cuando tú pares, tú estás sola, solo. Nadie te puede ayudar. Alguien te puede tener la manita cogida. Decirte, cariño, aprieta. Pero a quien le duele, eres a ti. Nadie puede hacer nada contigo. El médico no puede hacer nada, solamente esperar al niño. Tú estás pasando un parto. Y te quiero ser muy honesto, nadie te puede ayudar. Es que estoy muy solo. Ora al Señor. Busca su rostro. Que Dios te abra los ojos de tu entendimiento. Que Dios te abra el camino. Dios hace posible todas las cosas. Él es capaz de sacar fuentes en el desierto y caminos en la soledad. Amén. Por amor a ti, por el cual Él murió y se despojó a sí mismo. Este es el sentir y el pensamiento de Jesús. Por eso es muy importante. Esto no es una emoción. Un día yo estoy contento, yo soy capaz de darme a ti. No, Dios está bien, pero Dios está buscando un carácter, un hábito en nuestra vida. Cuando somos demasiado emocionales, hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te doy y mañana te lo quito. Esa es la emoción. Pero cuando tú tienes un hábito y un carácter en tu vida y estás oyendo lo que Dios quiere para tu vida, entonces tú llevas una línea recta. Donde Dios me dijo que te diera y no te lo voy a quitar, aunque tú te portes mal conmigo. Donde Dios me dijo que te perdonara y aunque tú me lo vuelvas a hacer, el perdón está ahí. Aunque Dios me dijo tal y yo no me muevo, soy parte de la roca. Amén. Esa roca que echa agua. ¿Para quién? Para que otros beban. Ese es el pueblo que Dios está buscando. Estabilidad en nuestro carácter. Crear nuestro carácter. Y ese carácter te va a llevar a un destino. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero sí ten en cuenta, tus pruebas son tuyas. Dios te las dio. Dios las preparó. Joven, viejo, menos viejo, no importa. Las pruebas las tenemos, las que tenemos. Busquemos la salida en Dios. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Él hace brotar en el desierto lo que tú ni siquiera has imaginado. Amén. Gloria al Señor. Él puede levantar tu cuerpo en resurrección. Él puede sanarte. Él puede hacer todo eso. Lo sabemos porque lo hemos vivido. Él puede liberarte de todas tus tendencias. No te hagas el pobrecito delante de Dios. Dios no quiere tu autocompasión. No te hagas el pobrecito diciendo, Señor, es que yo no puedo. Despójate de ti mismo. Humíllate. Él no nos lo podía pedir si Él no hubiera pasado por ese camino antes. Pero porque Él pasó, hermano, Él sí te lo puede pedir. Tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir, ese pensamiento? Despojarse a sí mismo, para que Dios lo exaltara cuando fuere tiempo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Vamos a levantarnos y vamos a hacer una oración. No por nadie, por nosotros mismos. Cada uno vamos a ponernos delante del Señor para que su Espíritu nos hable. No venimos como pobres, sino como aquellos que han sido enriquecidos por medio de su Espíritu. Amén. Padre, nos ponemos delante de ti como Ana se puso. Quizás por años, quizás mucho tiempo, porque tenemos algo que pedirte, Señor. Pero ahora, en este momento, Señor, dinos, háblanos, Señor, como hablaste a Ana, porque queremos ser fieles a ti. Queremos saber cuál es tu deseo para nuestra vida. ¿Cuál es tu voluntad para nuestra vida, Señor? Háblanos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Danos indicio porque somos torpes, pero por favor, háblanos a nuestro corazón. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que tú puedas, yo pueda serte fiel a ti, Señor. Háblanos como le hablaste a Ana, Señor. Háblanos, Señor. Quizás tú quieres que nos dediquemos a ti, Señor. Háblanos, Señor. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en esta hora? Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú recoges donde no sembraste. Sabemos, Señor, que tú haces lo imposible, lo que es imposible para el hombre, tú lo haces posible, Señor. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Gloria a Dios. Por eso venimos a ti humildemente, sabiendo que hay muchas cosas de las cuales tenemos que despojarnos todavía, que tú estás tratando en nuestras vidas, pero por favor, que podamos servirte mientras tú nos tengas en esta esfera natural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, que el Señor los bendiga.